Sean todos bienvenidos al sexto episodio de Random Responde. En esta ocasión, Tiger Mask, propuesto por Cribenoa en Patreon. Este es un anime bastante viejo, de 1969, basado en un manga del año anterior, que la verdad duró bastante, 105 episodios, y que aunque muchos de ustedes probablemente nunca lo hayan escuchado, es bastante importante a nivel cultural en Japón. De hecho, al ser una historia basada en la lucha libre, 5 luchadores hasta el momento, de hecho por lo menos 5, han tenido el personaje de Tiger Mask. Es decir, se ha vuelto una tradición de que siempre haya alguien que representa a Tiger Mask a lo largo de la historia. Es un personaje delegado o personaje heredable, como se puede llamar. Bueno, esta es una historia que me costó bastante llegar a ver, porque la verdad, al ser una serie tan vieja, es bastante complicado encontrarla subtitulada o en versión original. Y como pasa con muchas de estas series antiguas, yo no sé exactamente por qué, pero la encontré en italiano con subtítulos en inglés. No tuve mayor problema con los subtítulos en inglés, pero fue bastante raro ver la historia de Lomo Tigre. Sí, creo que lo traducían así, la verdad no entiendo muy bien el italiano, no sé por qué no es cara tigre o más cara tigre, pero le decían algo así como lomo tigre. Pero más allá de eso, era bastante fácil porque la traducción era bastante directa. Bueno, esta nos cuenta la historia de Naoto Date, que es el luchador Tiger Mask, que estuvo varios años luchando en el circuito estadounidense y regresa a Japón, contratado por una de las empresas más importantes, que en la práctica se supone que es New Japan, o algo parecido. Es una empresa ficticia. Y él es muy conocido por ser villanesco, por ser extremadamente brutal y odiado por el público. Y la verdad es que su estilo es tan cruel y tan malvado que el tipo hasta se autodescalifica constantemente y lo ve como una especie de orgullo. El ser tan violento que tienen que suspender las peleas y darle por ganador al oponente. La historia empieza así, lo cual es bastante extraño, empezar con un personaje que es claramente villanesco. Pero al poco tiempo nos vamos dando cuenta de que él no es necesariamente malo, de que tiene un código de ética. Por ejemplo, definitivamente no golpea a niños, aunque sí es bastante brutal al momento de atacar, o sea, al momento de pelear contra otros adultos. Que de a poco nos van contando parte de su historia, que él era un huérfano, que como fue obligado a separarse del resto de los chicos del orfanato cuando era muy niño por problemas económicos, escapó y juró volverse tan fuerte como un tigre. Fue tomado por una organización llamada La Cueva del Tigre, lo cual es bastante coincidente considerando de que él es Tiger Mask. Y ahí fue entrenado brutalmente, muy al estilo como de la isla Reina Muerte de los Caballeros del Zodiaco. Que suponen que es una especie de academia o organización de entrenamiento muy brutal donde poca gente sobrevive, y él sobrevivió, por supuesto. Y cuando vuelve, a pesar de ser el malvado, él utiliza parte de su dinero para ayudar a un orfanato que lo dirigen ex compañeros de orfanato de él, que siguen siendo sus amigos. Ahora él simula, para no revelar que es Tiger Mask, él simula de ser un millonario. Esto es bastante curioso porque empieza los primeros capítulos mostrándonos definitivamente villanesco, y que los niños del orfanato, especialmente uno, lo ve como una especie de héroe por lo brutal que es. Es muy extraño eso. Simplemente le gusta la forma de ser de Tiger Mask. Pero de ahí nos va mostrando esos aspectos que les dije. El asunto de que apoya al orfanato, que trata de evitar los combates cuando no está con la máscara, porque obviamente él podría derrotar a todos. Y empiezan a pasar cosas bastante interesantes. Lo que sí, la historia avanza muy lento. A diferencia de otras series donde veo 3 capítulos,
Para llegar a una parte medianamente interesante de la historia tuve que llegar hasta el 5 y recién ahí empezó a agarrar vuelo. Porque gasta bastante tiempo en las luchas, aunque las luchas en sí mismas no son muy interesantes. Y repite muchas cosas, alarga mucho las escenas, lo cual era bastante típico hasta en los 80 y los 90. Así que se puede entender de una serie de fines de los 60. Pero sigamos un poco con la historia. Bueno, nos plantean estos elementos y también nos revelan de que, como en el cuarto o quinto capítulo, nos revelan de que la organización está en la Cueva del Tigre, obliga a sus luchadores a entregarles la mitad de su sueldo. Esa es la razón por la que los entrenan. Ahora, no se explica por qué tienen que ser necesariamente villanescos. Parece que tiene que ver con la reputación de la Cueva del Tigre. También hablan sobre que un luchador enmascarado de la Cueva del Tigre no debe sacarse nunca su máscara. Pero muestran que de todas maneras tienen varios que no usan la máscara. Es un poco extraño eso. Y ocurre una situación. Resulta de que la gente del orfanato de donde venía Naoto le debe plata a los yakuza. Típico. Por alguna razón siempre le piden crédito a los yakuza. La misma historia de Kaiji, la misma historia de... hay un montón de historias que son así. Pedir créditos a gente muy sospechosa y que obviamente les va a cobrar intereses brutales. En un principio parecía que la historia estaba solucionada porque Naoto simplemente pagó de forma directa el total de la deuda. Pero obviamente como estos tipos son mafiosos, le cobraron un interés brutal, por lo cual la cantidad millonaria de dinero que les había dado Naoto no alcanza y ocurre un problema. Viene la gente de la Cueva de Tigre a exigirle a Naoto de que les empiece a dar el 50% de su sueldo, o de lo contrario van a empezar a mandar asesinos a atacarlo día tras día hasta que muera. De hecho explican de que lo que hacen los asesinos de la Cueva de Tigre es arruinar una parte específica del cuerpo al punto de que esa persona ya no pueda seguir, ya no tenga deseo de vivir. Por ejemplo, a un tipo le rompieron las piernas, ya no podía caminar y apareció muerto en el río. Otro le destruyeron el cráneo aparentemente y como no soportaba las amenazas se tiró contra un tren y así. La historia empieza a agarrar ese ritmo donde efectivamente Naoto tiene que decidir entre darle su dinero a la Cueva de Tigre o darle el dinero que falta al orfanato porque si no se los iban a quitar. Entonces ahí toma esa decisión y es desde ese punto donde él empieza seguramente, porque eso es lo que termina de pasar en el capítulo 5, en ese punto él va a empezar a enfrentar a los distintos asesinos enviados por la Cueva del Tigre. Ahora bien, al principio, para mostrarnos de que Tiger Mask es malvado, o que es cruel directamente, lo hacen pelear contra luchadores neutrales. O sea, al principio es contra gente que le tiene mala, porque él en Estados Unidos lastimó de fuerte gravedad a alguien, le rompió creo que el brazo, y habían 3 amigos de esa persona que cuando él llegó al aeropuerto a Japón amenazaban con matar a Tiger Mask. Se enfrentó a cada uno de ellos y a cada uno de ellos los lesionó brutalmente. Después de eso, como para que empezáramos a... Es de esas cosas que se hacen de manera planificada. Para que empezáramos a empatizar con Naoto de a poco, lo empiezan a enfrentar ya no contra gente neutral o que tiene una razón de peso para enfrentarse a él. O incluso en un momento enfrenta a Jack Briscoe, que es un luchador de esa época, y está haciendo equipo con Antonio Inoki. Esto lo conoce la gente de la lucha libre. Pero y ahí él es muy brutal, lo siguen mostrando como un villano. Pero de ahí en adelante empieza a enfrentar a algunos tipos que son más villanescos que él y que son brutales. Entonces ahí empiezan a establecernos de que en comparativa Tiger Mask no es
tan despreciable, que tiene un punto de vista bueno o que lo hacen ver como más bueno que el otro tipo al que está enfrentando, y de ahí en adelante pasa eso. Y todavía no pasa, pero al final del capítulo 5, en un momento, el gigante Baba, que también es un luchador real, que es el gerente de la empresa de lucha libre donde está Tiger Mask, le dice que el público ya está harto, o sea, se va a empezar a hartar de él. Y de hecho es cierto, el público lo desprecia totalmente. Y él pensaba, bueno, pero yo soy un luchador japonés. No, obviamente me van a apoyar a mí y no al extranjero que me enfrenta. Pero la gente, incluso algunos pensaban que ya no era japonés porque lo odiaban. O sea, ni siquiera podían empatizar con él. Y bueno, como él tampoco respeta las reglas, muchas veces suspenden sus luchas por lo brutal que es. O le dan la victoria al oponente. El gigante Baba decide expulsar a Tiger Mask. Y ahí Tiger Mask dice, oye, ¿cómo voy a ganar dinero para el orfanato? Porque es muy contraproducente el hecho de plantearlo como villano brutal. Y incluso en un momento se da cuenta de que de todas maneras tiene fans y tiene sobre todo niños que lo apoyan. Y al parecer, esto lo leí en el resumen, pero porque siempre leo un resumen de la serie antes de revisar los primeros capítulos por si me falta algo de información. En un punto, seguramente, uno de los niños, que es el que es más fanático de Tiger Mask, le va a decir la frase que cambia todo, que es que quiere ser un villano como él cuando crezca. Y eso es lo que hace que Tiger Mask decida ya no ser villanesco y convertirse en un luchador heroico. De hecho, en el quinto capítulo, él dice que es él solamente porque es parte de la cueva del tigre, es villanesco porque a él le gustaría luchar por la justicia. Entonces, al separarse de la cueva del tigre, porque empiezan a mandar asesinos, también es otra razón para que él se vuelva un héroe. Como digo, la historia no es mayormente compleja, pero es atractiva, es interesante, pero toma bastante en desarrollarse. Es muy lenta, pone exposiciones bastante innecesarias, repite cosas, toma como sorpresa cosas que ya nos explicaron que no había motivo para que fueran sorpresa. Y bueno, al ser una serie del año 69, su animación es muy rudimentaria. Hay muchos dibujos feos, desproporcionados, manejo incorrecto del cómo se deberían mover las... O sea, incorrecto desde nuestros parámetros actuales, por supuesto. Sí, la producción no es mala. El problema es que no ha envejecido bien en lo absoluto. Hay algunas secuencias que son buenas, sí. Pero en su gran mayoría es muy estático todo, muy rígido. En algunas partes para que se muevan las cosas... se nota como si fueran bosquejos los dibujos. De hecho, el opening queda así. Y es un poco incómodo de ver actualmente. Sin contar de que, por ejemplo, el protagonista Naoto, cuando está sin máscara, es prácticamente Meteoro, porque dibujaban a varios de los personajes así. Y es bastante difícil tomarse en serio muchas de las escenas con los cambios constantes del tipo de animación. Algunos personajes se mueven mucho y la acción principal no se mueve nada. De hecho, yo diría de que Tiger Mask es muy positivo para los animadores porque no tienen que moverle la cara. O sea, en algunos capítulos en efecto le mueven la cara un poquito, o sea, mientras que tiene la máscara. Pero, por ejemplo, todo el primer capítulo, la máscara tiene la misma expresión, porque obvio es una máscara. Entonces es una cara de tigre con la boca abierta y ellos ponen hartas tomas donde está conversando y obviamente no mueve la cara, no mueve la boca, no mueve nada porque es una máscara de tigre. Como que con eso se ahorraba muchísima animación. Pero como digo, la serie para su época es bastante aceptable. No es nada así como... espectacular en términos de animación, incluso para la época, porque obviamente existían películas de cine mucho mejor animadas, pero para una serie de televisión de esa época está bastante bien. Obviamente se ve mal bajo la perspectiva de ahora, y es una serie que es bastante
lenta de ver, que tienes que agarrarle el gusto. Y por supuesto, si no te interesa la lucha libre, menos interés vas a sentir por esta serie. Pero yo me divertí, al principio me costó mucho agarrarla, pero eventualmente me terminó interesando esta historia, pero en efecto es muy muy lenta. Y como dije, la serie es tan importante a nivel cultural que además del personaje Tiger Mask, hay gente que ha hecho donaciones a orfanatos con el seudónimo Naoto Date, lo cual significa que la serie tuvo un impacto positivo en mucha gente y en el cómo ven las necesidades de las personas más vulnerables, más pobres. Fuera de eso, no siento que tenga mucho más que decir. Como digo, las peleas, claro, eso puedo mencionar. Las peleas no son nada muy interesante, muchas veces repiten los mismos movimientos. Por ejemplo, hay una pelea donde Tiger Mask lo que hace es levantar a un tipo, lo deja caer de trasero como 3 veces, y es la misma secuencia 3 veces. Y después de eso lo agarra, le hace un suplex, que es un movimiento de lucha libre, y lo hace caer de cabeza en el esquinero. Y con eso se acabó la lucha. También hay algunas inconsistencias en términos de las reglas. De hecho, nunca veo un conteo de 3. Todos son rendiciones y knockouts. No sé si no existían en esa época. Creo que sí. Pero es un poco extraño no ver ningún conteo. Y también que el estilo de Tiger Mask como luchador es un poco extraño. Bueno, tiene que ver con la animación de que es bastante limitada, por lo cual las piruetas son cosas bien extrañas de ver, que no cumplen con reglas físicas. Y no en un sentido como el de Kid Nikuman, donde el tipo saltaba 3 metros o 6 metros y hacía 3 volteretas en el aire y hacía caer a alguien en una pile driver, sino que acá es simplemente salta, se mueve de manera como muy estática y cae de manera extraña, o cuando lanzan al otro es como cualquier cosa, como que no tiene técnica, y es como que querían hacer una historia sobre lucha libre pero no sabían mucho del tema, es probablemente eso, pero aún así a la gente que era fan de la lucha libre le gustó. Entonces las peleas en sí mismas no son muy entretenidas. La historia resultante de esas peleas, o si lo concentraras, sería muy entretenido. Obviamente yo creo que debe ser mucho más interesante ver el spin-off actual, que creo que es como una especie de secuela, que es Tiger Mask W. Pero efectivamente es una serie que por acción definitivamente no la recomendaría. Aún así, si quieren verlo porque les puede interesar la historia, puede ser, pero nuevamente es una serie vieja que funciona con códigos muy viejos y que no han envejecido bien. Que lamentablemente no es algo con lo que se vayan a entretener mucho si están acostumbrados al ritmo que tienen las series actualmente. Pero eso, en general diría que es una buena serie, pero buena para su época. Así que esa es mi opinión sobre Tiger Mask. Espero que hayan disfrutado de este podcast y nos veremos en la próxima. Adiós.